los 3 desencadenantes psicológicos que hacen que los evitativos vuelvan a contactar después del contacto cero. Cuando se trata del apego evitativo, la mayoría de la gente malinterpreta una cosa clave. Los evitativos no te buscan porque hayas desaparecido. Te buscan porque algo dentro de ellos finalmente cambia. El contacto cero no transforma mágicamente a un evitativo en una pareja segura y cariñosa, que de repente te echa de menos de la misma manera que lo haría una persona con apego ansioso. Lo que hace es eliminar la presión que mantenía bloqueado su sistema emocional. Los evitativos no responden a la intensidad, responden al espacio. Y cuando ese espacio se prolonga lo suficiente, ocurre algo sorprendente. La misma distancia que crearon para protegerse se convierte en la distancia que les hace replantearse, perderte. Hoy, vamos a profundizar en los 3 profundos desencadenantes psicológicos que hacen que los evitativos vuelvan a buscarte tras el contacto cero. Desencadenantes que la mayoría de la gente ni siquiera nota que están ocurriendo bajo la superficie. El primer desencadenante psicológico es la disonancia emocional, y es una de las dinámicas peor entendidas en el apego evitativo. Al principio del contacto cero, los evitativos sienten alivio, no sienten dolor, no te echan de menos. Y aquí es donde muchas personas se desaniman porque esperan un arrepentimiento dramático de inmediato. Pero los evitativos experimentan la separación como un eco emocional retardado. Cuando das un paso atrás, sienten una extraña libertad interior, una tranquilidad en su sistema nervioso, pero a medida que pasan los días y las semanas, ese alivio se convierte en confusión. Esperaban sentirse más felices sin presión. Sin embargo, en lugar de eso, empiezan a notar un vacío sutil. El silencio que has creado empieza a desafiar la historia que se contaban a sí mismos sobre ti. Se decían que eras exigente, se decían que necesitabas demasiado, se decían que no podían darte lo que querías, pero ahora estás en silencio, no les persigues, no les recuerdas nada. Su sistema nervioso se confunde porque la ausencia de presión significa que la vieja narrativa ya no encaja. Esa tensión entre lo que esperaban sentir y lo que realmente sienten crea una disonancia emocional, y esta disonancia a menudo se convierte en el primer impulso interno que les hace pensar en volver a escribirte. Esto nos lleva al segundo desencadenante psicológico, algo aún más profundo, el resurgimiento de los recuerdos emocionales almacenados. Los evitativos son maestros en reprimir las emociones durante una ruptura. Apagan la conexión como si le dieran a un interruptor. Pero aquí está la verdad, de la que la mayoría no se da cuenta. Apagarse no significa olvidar, solo significa posponer. Los evitativos rara vez procesan los sentimientos en tiempo real y no examinan el impacto emocional de perderte cuando ocurre la ruptura. No reflexionan sobre tu presencia, tu amabilidad, tu influencia o los recuerdos que compartisteis. En su lugar, escapan, se distraen, se desconectan. Pero la mente humana tiene un límite y, cuando el alivio inmediato se desvanece, la mente empieza a divagar, especialmente durante los momentos de silencio. Tal vez sea una canción, un olor, un lugar o incluso un momento de soledad, pero de repente, los recuerdos emocionales encerrados vuelven, y como los evitativos no están acostumbrados a lidiar con los sentimientos, estos recuerdos golpean más fuerte. Empiezan a reproducir conversaciones en su cabeza, empiezan a recordar tu calidez, empiezan a recordar cómo se sentían a tu lado frente a cómo se sienten ahora. Y como antes no procesaron nada de eso, todo vuelve de golpe, porque este resurgimiento se convierte en una poderosa ola emocional, una ola que les hace plantearse volver a contactar, no porque estén desesperados, sino porque su sistema emocional por fin despierta. El tercer desencadenante psicológico, el más profundo, es la pérdida del control percibido. Los evitativos necesitan sentirse independientes, seguros y emocionalmente intocables. Necesitan sentir que son ellos quienes mantienen la distancia, y no que se les impone esa distancia. Pero cuando aplicas el contacto cero, y lo haces de verdad, sin fingir, algo profundo cambia, dejas de jugar el papel que te habían asignado. En su mente, tú eras quien más se preocupaba, tú eras quien siempre lo intentaría, tú eras quien no podía soltar, pero ahora lo has hecho. Y eso da la vuelta a la dinámica de poder de una forma que los evitativos nunca esperan. Al principio, asumen que estás en silencio temporalmente, pero cuando el silencio se vuelve estable y constante, su sensación de control empieza a desvanecerse.
De repente, tú eres la persona impredecible. Tú eres a quien no pueden leer. Tú eres quien tal vez ya no esté disponible. Y lo que es más importante, demuestras sin decir una sola palabra que no dependes de ellos. Darse cuenta de eso golpea el ego del evitativo de una forma muy específica. No desencadena pánico como lo haría en una persona ansiosa. Desencadena curiosidad, seguida de incertidumbre, seguida del miedo a perder el acceso a alguien que una vez les hizo sentir algo que rara vez sienten, seguridad emocional. Y ese miedo, el miedo a perder el acceso emocional, se convierte en el tirón interno más fuerte que les empuja a buscarte. Pero la historia no acaba ahí. Hay algo fascinante sobre los evitativos que la mayoría de la gente pasa por alto. Los evitativos no te escriben cuando tú quieres que lo hagan, porque te escriben cuando creen que es seguro hacerlo. Cuando tu silencio se vuelve constante en lugar de reactivo, empiezan a creer que no se encontrarán con exigencias emocionales. E irónicamente, lo mismo que la gente teme, el silencio, es lo que crea seguridad en el sistema nervioso del evitativo. Esa seguridad es lo que les hace abrir la puerta mental que habían cerrado. Cuando un evitativo vuelve a contactar después del contacto cero, no es porque se haya despertado una mañana desbordado de amor, es porque su sistema defensivo bajó lo suficiente como para dejar pasar sus sentimientos. Es porque tu ausencia cambió su panorama emocional, y es porque la distancia ahora se ha vuelto incómoda en lugar de reconfortante. Otro aspecto que hay que entender es que los evitativos no suelen volver con declaraciones emocionales dramáticas. Vuelven con pequeños gestos de bajo riesgo, un mensaje casual, un meme cualquiera, un hola, espero que estés bien. Estas pequeñas migajas de pan no son pereza, son controles de temperatura emocional. Están intentando ver si la conexión sigue existiendo sin arriesgarse a un agobio emocional. Quieren cercanía, pero al mismo tiempo les aterra. Y cuando respondes con calma, sin presión, sin expectativas, vuelves a emitir señales de seguridad. Eso no garantiza una reconciliación, pero sí demuestra que has cambiado la dinámica de una forma muy profunda. Y aquí está la verdad definitiva. Los evitativos no te buscan porque hayas desaparecido, sino porque has dejado de alimentar su historia. Dejaste de ser predecible. Dejaste de ser quien llenaba los vacíos. Tu ausencia se convirtió en el espejo que les obligó a ver lo que realmente sienten cuando no están huyendo. Por eso el contacto cero funciona no como un castigo, sino como claridad. El contacto cero revela si la conexión era real o si estabas llevando tú solo toda la carga emocional. Así que, si estás en contacto cero ahora mismo, recuerda esto. Los evitativos no se rompen en la semana 1. Se rompen cuando el silencio se vuelve más fuerte de lo que nunca fue la presión. Se rompen cuando las viejas historias dejan de coincidir con la nueva realidad. Se rompen cuando se dan cuenta de que la distancia que crearon ya no les protege, ahora les aísla. Y ese aislamiento les obliga a enfrentarse a algo que los evitativos evitan a toda costa, la verdad emocional. Esa verdad es lo que hace que te vuelvan a buscar. Al final, los 3 desencadenantes psicológicos, la disonancia emocional, el resurgimiento de los recuerdos emocionales y la pérdida del control percibido, no son tácticas que puedas manipular. Son respuestas humanas naturales que ocurren cuando das un paso atrás y permites que la realidad hable más alto que el esfuerzo. Cuando das espacio en lugar de presión, cuando dejas que sientan las consecuencias emocionales de perder el acceso a ti. El contacto cero no se trata de ganar, se trata de revelar sus verdaderos sentimientos, revelar tu verdadera fuerza y revelar si la relación se basaba en la conexión o simplemente en la conveniencia. Y si este video te ha aportado claridad, asegúrate de suscribirte, porque en este canal es donde desciframos el comportamiento humano, el apego, la atracción y la psicología silenciosa detrás de por qué las personas hacen lo que hacen, especialmente aquellas que parecen más difíciles de entender. Tu sanación comienza con la comprensión, y una vez que entiendes a los evitativos a un nivel más profundo, dejas de perseguir y empiezas a atraer con paz en lugar de presión.